TNO Radio presenta Mujeres de Terciopelo al Día, tu espacio para conocer y compartir el poder de una idea, el reto de lograrlo y el propósito de disfrutarlo. Mujeres de Terciopelo al Día, conducido por Karina Oval, el lado humano del poder. Feliz viernes, bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo espacio, un nuevo programa. Hoy tenemos un programa de mucha conciencia, de despertar de conciencia. Yo lo he llamado un programa de compromiso social. Vamos a estar conversando de una propuesta novedosa que llega de un venezolano sumamente talentoso por primera vez a Venezuela para dejarnos una herramienta muy valiosa para poder trabajar e incidir en los cambios sociales. Nuestro tema de hoy va a estar de la mano del cineasta, politólogo, comunicador social Iván Zambrano Bencomo y se llama 3C y acción, porque el cambio social se planifica y el cine te muestra un camino. Hoy vamos a estar conversando de una propuesta metodológica y formativa que abarca pues los años de experiencia, por supuesto, de experiencia en todas las asesorías que he realizado, experiencia académica. Por supuesto que además el hecho de que sea comunicador social y además politólogo le da como una visión más amplia para poder presentar una metodología que ya vamos a conversar más adelante, diseñada por él, para poder poner en manos de todas las personas que realizan trabajo social, emprendimientos sociales, que quieren realizar cambios sociales reales, verdaderos, poder realizar cambios con impacto. Pero ¿saben qué es lo más novedoso? Y eso es lo más valioso de esta propuesta, que es el cine. El cine visto ya no solamente como espacio de recreación, como espacio de disfrute, sino como herramienta para la transformación social. Entonces, bueno, ¿y quién mejor que él, que lo ha trabajado durante tantos años, que nuestro invitado especial, para poder hablarnos efectivamente de cómo el cine puede convertirse en una herramienta para poder lograr cambios sociales? ¿Y de qué cambios sociales estamos hablando? Porque sin duda es todo un reto poder desarrollar propuestas novedosas y sobre todo una de las cosas que queremos conversar con nuestro invitado cuando nos habla de que a través de esta herramienta metodológica podemos tener en nuestras manos la capacidad de incidir en ese entorno, realmente podemos lograr cambios sociales en Venezuela. ¿Cómo son esos cambios sociales que podemos desarrollar en Venezuela? ¿De qué se trata 3C y acción? Cine, comunicación y cambio. De esto y muchísimo más vamos a estar conversando en minutos con nuestro invitado. Te recuerdo que nuestro programa llega a ustedes gracias al compromiso de nuestros anunciantes. La Gran Pulpería de Libros Venezolanos, un lugar de tradición en Caracas donde los libros te atrapan a ti. Son 832 metros que te envuelven de conocimiento de literatura y bueno, además de una trayectoria que data de 40 años. Su cuenta en Instagram la pueden ubicar como La Gran Pulpería de Libro.be. Mi tienda preferida de accesorios en Caracas, de temporada en el centro comercial Paseo Las Mercedes en el sector La Cuadra. De temporada definitivamente es una tienda que te accesoriza con clase y con estilo. Sigue su nueva cuenta en Instagram donde vas a poder encontrar esas bellezas que le van a dar ese estilo y ese toque especial. La cuenta la puedes ubicar en Instagram como @detemporada.moda. Ajica, nuestro picante con 5 niveles diferentes de picor. Definitivamente, además, Ajica tiene un toque nutritivo y un toque muy especial con nuestro picante. Un sabor muy especial venezolano. La cuenta en Instagram, síguela, ajica.be. Y ahora nos refrescamos, refréscate tu paladar con Cervecería Aurelia. Cervecería Aurelia te regala La Rubia, una cerveza artesanal refrescante especialmente hecha para ti. Sigue su cuenta en Instagram, @cervecería Aurelia. Y todos los viernes llegamos a ti gracias a un equipo comprometido que está aquí detrás de esta cámara para acompañarte y brindarte el mejor contenido. Todos los viernes estamos acompañándote desde la Dirección General Carolyn Méndez, en la Dirección de Administración Bárbara Caguán, en la Dirección de Producción Brian Agros, Ingeniería en Sistema Antonio Calderón,
control técnico Leonardo Uzcategui, y la producción ejecutiva de este espacio está a cargo de Lenina Arteaga. Y como ustedes saben, esta servidora, con muchísimo respeto y cariño para ustedes, Karina Oval, certificado de locución número 58233. Vamos a un corte porque ya nuestro invitado está aquí en el estudio con nosotros y ya regresamos para ver de qué trata 3C y acción. 3C y acción. El cambio social se planifica y el cine te muestra un camino. Vive esta experiencia formativa de cine, comunicación y cambio. Con Iván Zambrano Bencomo, el cambio está en tus manos y el cine potencia tu impacto. 3C y acción, bajo la dirección y producción de Karina Oval, el lado humano del poder. Ya regresamos con Mujeres de Terciopelo al Día, con Karina Oval, el lado humano del poder. Estamos de vuelta con Mujeres de Terciopelo al Día con Karina Oval, el lado humano del poder. Novedades, eventos, ferias, conferencias, talleres y mucho más. Hola, quiero invitarte a participar en 3C y Acción, Cine, Comunicación y Cambio. 3C y Acción, una nueva ventana que he abierto en Instagram para hablar sobre el proyecto de impacto social. Visítanos, 3C y Acción. Bueno, estamos de regreso a tu programa Mujeres de Terciopelo al Día por Mi Casa TNO Radio. Cuando son las 11:21 de la mañana, le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado Iván Zambrano Bencomo, comunicador social, politólogo, cineasta con amplísima experiencia en comunicación para el cambio y movilización social, profesor de universidades reconocidas en Venezuela como la Universidad Central y la Universidad Católica Andrés Bello, y bueno, que hoy está con nosotros para presentarnos una propuesta novedosa que llega a Venezuela, que es una propuesta de una metodología formativa, ¿no? Bueno, ahorita nos va a explicar Iván directamente, que se llama, en esta primera fase, se llama 3C y Acción. Cine, comunicación y cambio. Bienvenido, Iván. Bienvenido a Mujeres de Terciopelo. Gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir con tus oyentes y video oyentes, ¿no? Así con imagen, ¿no? La radio con imagen. Bueno, sí, hemos estado trabajando en esta idea que de alguna manera resume muchos años de experiencia, de estudio, de investigación y de práctica sobre todo, pues, ¿no? Es una idea que venía incluso desarrollándola, digamos, de distintas formas, y lo que he ido haciendo para desarrollarla ya como una metodología es integrarla de alguna manera, ¿no? Uno empieza hace muchos años con la idea de poder comunicarse con la gente. Siempre he tenido la inquietud, digamos, de la acción social y de relacionarme con la gente. Y de alguna forma uno comienza a estudiar la comunicación como un factor que siempre he desarrollado en distintos ámbitos, en radio, en televisión, en cine. La comunicación como un elemento importante para generar procesos en principio de desarrollo, pero luego aparece la imagen o la figura, digamos, de la comunicación para el cambio. Ese concepto se ha desarrollado en América Latina, el concepto de la comunicación para el cambio, un poco a diferencia de la comunicación para el desarrollo, que también, digamos, es la que más promueven e incentivan los organismos multilaterales, con el concepto de la comunicación para el desarrollo. Pero en América Latina se desarrolla ya como una acción muy práctica, donde la comunicación forma parte de los procesos, ¿no? Donde se hace importante el proceso mismo, y se desarrollan experiencias fundamentalmente a través de, por ejemplo, las radios comunitarias, que en Bolivia tuvo un desarrollo muy importante. Y a partir de ahí comienza a aportarse más en el sentido de lo que es la comunicación para el cambio. Sin embargo, hay un concepto que reúne como las dos ideas, ¿no? Es decir, si no hay cambio, no hay desarrollo. Entonces, si uno habla de comunicación para el cambio, está hablando de desarrollo también.
Entonces el concepto es que hay un desarrollo en la medida que hay cambios. Ahora, ¿cómo se logran esos cambios o qué niveles de cambios se pueden plantear? Eso es un poco la idea que uno hace con otro elemento importante que durante mucho tiempo uno ha procurado entender y estudiar, que son los procesos de participación. Porque en la medida en que uno entiende la participación como un elemento donde reconoces al otro, donde el otro tiene que decidir qué hacer y tiene una comprensión específica de sus problemas, cómo los va a transmitir, en esa medida tú entiendes la importancia que tiene el otro. Entonces yo lo he estudiado de distintas maneras. Es decir, desde, por ejemplo, desde el mismo cine como el espectador, que deja de ser espectador en la medida que es comunicador, del radioyente mismo, o de la comunidad, o de la gente con quien te estás comunicando. La importancia que tiene la presencia del otro en los procesos. ¿Qué significa 3C y acción? O sea, ¿por qué estos tres elementos? Porque, fíjate, básicamente comencé por decir uno de ellos, que es la comunicación, como el elemento eje de todo. Porque la comunicación, digamos, de alguna manera se da en distintas formas. A veces la gente confunde la comunicación con el medio. El medio es una cosa y la comunicación es otra. La comunicación utiliza distintos medios. En este caso, yo utilizo el cine. El cine como medio para procesos de comunicación, para el cambio. Entonces, el cine es una herramienta que además la he probado de muchísimas formas, tanto en la difusión como en el hacerla, y es una herramienta tremenda, sobre todo porque maneja las emociones, porque te capta, te captura, en la medida que, claro, tienes que tener también un elemento importante, que es la calidad misma de la narración, del contenido y de la forma como lo haces. Entonces, lo que yo he hecho es como reunir un poco mis experiencias en esas 3C, o sea, cine, comunicación y cambio, porque como dije antes, he estado siempre tratando de lograr cambios en distintos niveles, cambios en el individuo, en la comunidad, en las organizaciones, que pueden darse a través de mecanismos de comunicación. Y hemos utilizado el cine. Yo empecé hace muchos años con algo que siempre recuerdo, que me decía Jacobo Borges, el pintor venezolano muy reconocido, que fue uno de mis tutores realmente en las primeras experiencias de mi vida en estas acciones, que él decía que yo tenía una ventaja, y los compañeros con que trabajábamos en ese tiempo, teníamos una ventaja, que nosotros nos iniciábamos desde el punto de vista de la difusión. Empezábamos a hacer las cosas pasando películas, pues, ¿no? Y en la medida que pasábamos películas y nos metíamos en las comunidades a pasar películas, entendíamos mejor cómo la gente las analizaba, o qué impacto tenía, o cómo funcionaba. Y eso nos permitiría con el tiempo hacer películas tomando en cuenta eso. Y así lo hice. Sí, yo he hecho documentales vinculados a las acciones de las comunidades, tratando de que en la propia comunidad tenga un reconocimiento en la película, pero además tenga unas posibilidades, digamos, de expresión y de reconocimiento de su propia acción. Entonces yo he hecho varios documentales que sirven a su vez, a partir del propio proceso de realización, con el proceso de utilización de la obra terminada. Cosa que se hace también con películas, digamos, comerciales, con películas de distintos tipos, que han tenido impactos importantes. Hay una cosa que llama la atención, es decir, cómo una película puede cambiar una situación específica. ¿Cómo puede? Entonces, resulta que en la medida en que uno la desarrolla con ese criterio de lograr impacto social, puedes lograr cambios importantes. Y no hablo de cambios revolucionarios en la sociedad, sino desde el cambio de las personas específicamente. Como del reconocimiento de un hecho, de generación de conciencia, por ejemplo. Del individuo, pues. Del individuo persona, exacto. Hasta cambios a nivel social. Entonces, hay una cosa que, por ejemplo, en lo social, que yo planteo en esta metodología una pregunta. ¿Puedes hacer o hacer que se haga? Puedes hacer o hacer que se haga. Puedes hacer es que si tú estás en condiciones, tu organización, tu comunidad, si estás en condiciones de hacer por ti mismo. O puedes hacer que se haga, es decir, tú puedes incidir en que otros hagan, o que los gobiernos, o las empresas, o las sociedades hagan. Entonces, esa condicionante se estudia un poco el contexto, qué posibilidades hay de que realmente mi acción tenga impacto. ¿Cómo puedo lograr ese impacto? Entonces, esa medida de lograr que haya cambios en el individuo, en la sociedad, tiene otros elementos que son muy importantes. Es decir, hay unas situaciones complejas
en el pensamiento de la gente. Entonces ahí viene otra frase fundamental para mí en la metodología, que es el mundo en que vives te explica el mundo en que vives. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo me refuerzo en ese ambiente, en mis formas de pensamiento, difícilmente lo supero. Y la propia comunidad, por ejemplo, refuerza formas de pensamiento y te hace pensar, digamos, que el mundo es como lo explica esa propia comunidad. Entonces, cuando tú introduces en esa comunidad un elemento de conocimiento o de ruptura, empiezas a hacer que el mundo no es como lo estás pensando, porque la comunidad lo piensa de esa manera, sino que empiezas a descubrir otras cosas. Y ahí es donde uno utiliza casos, experiencias, situaciones hechas por otros que se pueden asemejar a tu propia comunidad y encuentras elementos para hacer cambios, para hacer que se haga. O sea que cuando me estás hablando en este caso de cine, por supuesto estamos hablando ya de películas o de documentales ya realizados, empezando por ahí, ¿sí? Las dos cosas, decía que puede ser para hacer, porque tú lo puedes con esa visión, planificarlo con esa visión de impacto, de incidencia. Así es. Ajá. Y por el otro lado, para quienes no estamos en el mundo como realizadores cinematográficos, sino más bien como esas personas que somos activistas, promotores o emprendedores sociales, ¿okay? O pertenecemos a ONG, es usar el cine pero con películas específicas. Entonces yo me imagino que parte de lo que tú enseñas es a poder digerir mejor cuáles son esas películas o cuáles son esos documentales que efectivamente pueden ser trabajados para generar ese impacto. Eso es un poco lo que me imagino que tú también tienes ya una selección hecha, estudiada, analizada, ¿no? Sí, uno hace una especie de curaduría, es decir, de selección de películas que tienen ciertas condiciones para poder trabajar el tema que te interesa, ¿no? Claro. Es decir, por ejemplo, yo trabajo con derechos humanos, dirijo el Festival de Derechos Humanos Miradas Diversas, y allí hacemos selección en principio de películas que puedan prestarse para la discusión de un derecho determinado y que puedan hacer que la gente conozca y se difunda más las características de ese derecho, aprovechando todas las ventajas que tiene el cine para estimular y hacerte, digamos, introducir a veces en temas difíciles, pero que por la vía del cine pueden entrar con facilidad. Claro. Ahora, hay películas que han producido cambios importantes en la vida. ¿Cómo cuál? ¿No? Por ejemplo, las temáticas que han abordado el feminismo. El feminismo hasta un momento determinado era una cosa hasta, digamos, ubicada en determinada forma de pensar sobre lo que era el feminismo y las feministas. Pero en la medida en que se comienza a mostrar a través del cine otras condiciones o de otros elementos, no solo del cine, pues, sino de varios elementos, se comienza a mostrar que las situaciones de la mujer y empiezas a demostrar que las situaciones de la mujer son distintas, que hay situaciones que no son aceptables, que de alguna manera empiezas a difundir, por ejemplo, la misma violencia del hogar que se consideraba como algo privado y empiezas a demostrar que no es un asunto privado, que es un asunto público. Es un asunto público. En la medida en que eso se va produciendo, hay quienes en un momento determinado comienzan también a pensar en sus hermanas, en sus esposas, en sus madres, y empieza a ver que la situación de esas mujeres era algo distinto, que no lo pensaba de esa manera. Entonces estás rompiendo ese pensamiento de acuerdo a cómo vives, te explicas el mundo en que vives. Claro. Empiezas a entender que hay otros mundos, que hay otras formas y que pueden ser más avanzadas que la que tú vives, ¿no? Claro. En este caso, tú estás presentando dentro de esta metodología digamos, la posibilidad de formarnos, sí, ¿okay? De que haya una formación en esta área. Esta formación va a ser dirigida ¿cómo? O sea, ¿qué van a poder ver las personas? ¿Cómo va a ser? Explícanos un poquito qué es lo que vamos a ver en esa formación, Iván, y cuándo, por supuesto. Fíjate, fundamentalmente vamos a tener casos, ¿no? Se vean casos donde se ven cómo se producen impactos sociales con determinados casos, ¿no? O sea, donde de repente ves una experiencia de una cineasta determinada que realizó una película en tales condiciones sociales de dificultades y logra con esa película no solamente hacer la película, porque puede ser, por ejemplo, que te esté hablando de una película en un mundo árabe donde está prohibido a lo mejor que la mujer misma salga con una cámara a la calle a grabar, y lo hizo de manera semiclandestina el poder hacer la película, y una vez que hace la película tiene una trascendencia tal que llega a obtener premios internacionales y transforma a la propia condición de poder realizar otras mujeres, otras cineastas, películas en ese país. Entonces, de casos como eso, tengo,
digamos, una selección de casos que van enseñándote cómo pueden funcionar en un momento determinado esas rupturas. Yo me baso en algo que también, digamos, aprendí y trabajado todo durante muchos años, que es la educación popular, basándome en las enseñanzas de Paulo Freire acerca de la problematización, es decir, romper la normalidad. Lo que se considera que está funcionando bien, te das cuenta que no está funcionando bien en la medida que la problematizas, creas unas condiciones distintas que te pongan a pensar. Es decir, la idea fundamental en este caso, en la metodología, es hacer que la gente reflexione. En la medida que reflexiona sobre sus propios proyectos, ¿no? Porque estamos dirigiéndonos fundamentalmente a organizaciones, activistas que puedan lograr mayor efectividad en las acciones. Si desde el principio, por eso que se habla de la planificación, si desde el principio tú planificas y buscas un poco qué es lo que tú quieres lograr, en la medida en que tienes más claridad de esa búsqueda de ese logro, las actividades que diseñas, los resultados que procuras, van a tener mayor efectividad. Y de eso se trata, es decir, ver cómo hay una serie de métodos, de herramientas, de formas de planificación que permiten tener mayor éxito en la acción social. Vamos a ir a un corte, Leo. Vamos a ir a un corte y ya regresamos, Iván, porque quiero que nos hables un poquito de qué es lo que vamos a ver en este taller, cuál es el contenido, cuáles son las herramientas que se van a llevar entonces estas participantes, o todas las personas que vayan a estar en esta primera formación que tengo entendido que va a ser en Caracas, ¿no? Sí. Ahorita. Vamos a ir a un corte y ya regresamos. No se muevan porque vamos a explicar un poquito, vamos a hablarles del detalle de este taller próximo a realizarse aquí en Caracas. Okay. Ya regresamos con Mujeres de Terciopelo al Día, con Karina Oval, el lado humano del poder. Estamos de vuelta con Mujeres de Terciopelo al Día, con Karina Oval, el lado humano del poder. Novedades, eventos, ferias, conferencias, talleres y mucho más. Y regresamos cuando son las 11:38 de la mañana y estamos conversando de una propuesta novedosa que llega pues a Venezuela y a Caracas. Es en este momento, Caracas es quien tiene el privilegio de recibirla. 3C y acción, cine, comunicación, el cambio, porque el cambio social se planifica y el cine te muestra un camino. Iván Zambrano está aquí con nosotros y bueno, él es el creador de esta metodología. Iván, estábamos conversando un poco sobre, bueno, todas las bondades de tu experiencia y de todo lo que has podido digerir para poder materializarlo en esta nueva metodología y ponerlo ahora, pues, digamos, en manos de todas las personas a través de los talleres de formación. Va a haber un primer taller aquí en Caracas que vamos a poder ver en este primer taller. Cuáles van a ser más o menos los contenidos y sobre todo qué herramientas se van a llevar las personas que participen en este taller de 3C y acción de cine, comunicación y cambio. ¿Qué herramientas vamos a adquirir en este taller, Iván? Bueno, fundamentalmente, como decía antes, la metodología tiene que ver con los procesos de comunicación. Por eso una de las C, digamos, principales es la comunicación. Entonces vamos a trabajar con lo que es comunicación para el cambio y de allí analizar lo que son las narrativas y las diferentes formas narrativas que afectan las formas de pensamiento, pero también las posibilidades de generar cambios, de cambiar las situaciones y qué estrategias se pueden seguir para poder desarrollar esas narrativas que generan modificaciones, cambios en un momento determinado. Es un poco lo que decía antes en el caso de las mujeres o del movimiento feminista, cómo cambias un poco la narrativa y eso genera unos cambios en la propia interpretación de lo que es un movimiento social específico, ¿no? Entonces, eso es uno de los elementos claves, es decir,
los procesos de comunicación para el cambio, especialmente los mecanismos de narrativa y ejemplos y modelos que se pueden aplicar para generar cambios en las narrativas. Hay una cosa que es muy, muy importante en la narrativa, que es que lo decía, que por ejemplo el cine tiene mucho de esa herramienta, que es la emocionalidad, el trabajo de las emociones. Y hay una cosa, por ejemplo, muy reciente, lo doy como un ejemplo que lo acabo de estar analizando, y es que, por ejemplo, en el caso chileno, el que acaba de suceder el proceso de elección, donde prácticamente en un plebiscito de aprobar el nuevo modelo de la Constitución, me hizo pensar un poco en la campaña del no, cuando el plebiscito que aceptó Pinochet de dejar, digamos, o general el proceso de transición que permitió salir de la dictadura, y hubo la campaña del no. Hay una película sobre esa experiencia del no, bien interesante, pero se habla mucho del no y no se habla de la campaña que acompañó ese no, que era un cambio emocional, donde se decía la alegría viene. Entonces, la alegría viene, era de que un país que había tenido tantos muertos, torturados, presos, exiliados, etcétera, había mucha tristeza, mucha amargura, y entonces la oferta fue que la alegría viene, ¿no? En este momento hubo otro elemento importante en esta reciente elección, también de la emocionalidad y la narrativa desde un ángulo distinto, y es que frente a la polarización, frente al odio, la campaña fue el amor, la campaña fue el quererse como chileno, como patriota, como país, como persona. El quererse era fundamental, es decir, transmitir no elementos, una narrativa no trazada en términos de mayor separación, sino más bien de unión. Y eso generó que un espacio importante que se había desarrollado, que es el que no quería, digamos, la Constitución de Pinochet, pero tampoco quería esta propuesta que estaba allí, entonces fue lo que hizo que ganara tan fuerte. Entonces, en vez de hablar de el rechazo, que era la idea central, así como en el caso anterior era el no, aquí era el rechazo, se habló más bien de la unión, de las emociones, del amor, etcétera. Mira, estás comentando eso, Iván, y me recuerda un artículo reciente que nos compartió además una amiga común, que hablaba justamente del impacto social que se llevó recientemente, impulsado desde el Vaticano por el Papa Francisco, y que precisamente una de las cosas que el Papa Francisco rescata en esa propuesta, donde aglutinó y convocó a artistas de todos los géneros, cantantes, pintores, escultores, o sea, de todos, era justamente el rescate de la esperanza. Okay, entonces tu comentario me hace pensar un poco también en eso, que efectivamente parte del cambio de la narrativa que necesita Venezuela, yo creo que es también pensar en un discurso distinto, pensar en una narrativa distinta, pensar en un cambio con esperanza, porque efectivamente también cuando haces mención a lo que pasó en aquel momento de ese recuento histórico en Chile, pues también Venezuela también tiene un poco eso, tiene un poco, tal vez solapada esa emocionalidad, pero hay también una especie de desesperanza. Entonces, yo creo que incluso y viene muy característico también de ti, Iván, porque bueno, por supuesto te conozco desde hace muchísimos años, hemos trabajado muchísimo justamente en el área social, en el área de los proyectos sociales y las asesorías, y es muy característico de ti. Vamos a poder ver un poco este enfoque en este taller formativo, o sea, es poder ver el cambio con esperanza, ver el cambio con una visión positiva. Fíjate, hay un elemento importante ahorita que se está, digamos, como desarrollando un debate sobre eso, y es la valoración de las pequeñas victorias. Es decir, a veces la gente está esperando, quizás en los momentos de desesperanza, como tú lo señalas, a veces la gente está esperando como que el gran héroe, el salvador, o la situación que va a cambiar todo, y descuidas que puedes ir construyendo los cambios a partir de los cambios en pequeño. Es decir, que puedes ir logrando cambios en la comunidad. Entonces hay un gran movimiento de organizaciones en la sociedad que ha ido asumiendo cosas y ha ido haciendo cosas con cierto éxito.
Entonces, alguna de las cosas que yo aspiro con esta metodología es ayudar a que esas organizaciones, a esos activistas, tengan mayor efectividad, que obtengan mayores éxitos, porque la sumatoria de todos esos éxitos, y en la medida que volvemos a la narrativa, en la medida que tenemos una narrativa compuesta por muchos elementos que están hablando de eso mismo, es decir, de éxitos logrados en las comunidades, en las organizaciones, en los sindicatos, en distintas partes. Claro, eso es un poco, disculpa, es un poco lo que te iba, disculpa que te interrumpa, pero es que quería precisar un poco ese punto. Éxito, ¿desde qué punto de vista? Porque yo como ONG puedo decir que yo he tenido éxito en la ejecución de un proyecto, ¿ok? Porque lo pude ejecutar, lo pude llevar a cabo y bueno, tuve unas mediciones determinadas. Pero realmente este proyecto tuvo éxito en la comunidad, generó incidencia, generó algún cambio. Ojo con eso, porque ¿a qué tipo de éxito te estás refiriendo? Correcto, fíjate, ahí es donde viene un poco lo que yo de alguna manera aporto en este sentido, porque los propios organismos multilaterales han ido avanzando en cambios, por ejemplo, de lo que era toda la cultura del marco lógico y de que se había desarrollado una metodología que permite un poco eso, pues de ir definiendo las actividades, los resultados y poder establecer de alguna manera los cambios. Entonces, se habla de el impacto como el elemento que permite con el tiempo realmente lograr que se produzcan unos cambios. A veces son cosas que no suceden de inmediato de la aplicación de un proyecto, sino que suceden en el tiempo. Pero muchas de las cosas que hacen y que se desarrollan con toda la buena intención y procurando querer que realmente se produzcan cosas, se queda en lo que tú estás señalando, es decir, realizamos la actividad, dimos los cursos, se hizo lo que habíamos ofrecido, por lo cual nos recibimos nosotros unos recursos determinados, pero el cambio se da o no se da, o sea, qué cambio se da realmente en la gente. Entonces es un poco lo que se ha ido desarrollando en los últimos tiempos en la importancia de la medición del impacto y todas las metodologías que van dirigidas a esa medición del impacto. Si tú tomas en cuenta desde el principio esa idea de medición, de indicadores, de manejo de esa posibilidad de generar de alguna manera cambios, y cambios que pueden ser, además, surgen cambios que no estaban planificados, pues, ¿no? Surgen cambios que están distintos en la medida que tú planificas y ves que se producen unos cambios en áreas que no estaban dentro de lo que tú te habías propuesto en el marco lógico o en la metodología que estás utilizando. Aquí lo que se quiere es que realmente tengamos posibilidades de planificar mucho mejor en función de ese impacto que tú quieres lograr. Entonces eso es un poco lo que se ha venido desarrollando y es un poco lo que aspiro de alguna manera a transmitir con elementos importantísimos en materia comunicacional que juegan en favor de esos cambios. Es decir, que no solamente la aplicación de la actividad que tú puedas tener en formación, en capacitación, etcétera, sino de el manejo de las comunicaciones, de las relaciones que permiten que hayan unos cambios importantes en las conductas, en la comunidad, en la forma de pensamiento y que garantiza en el tiempo que haya mayor constancia de ese cambio. ¿Dónde va a ser este primer taller, Iván? ¿Dónde va a ser esta primera formación? ¿Dónde se va a realizar? Va a ser aquí en Caracas, pero ¿dónde? Sí, bueno, lo vamos a hacer presencial en el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Allí vamos a estar, digamos, 2 viernes, el viernes 30 de septiembre y el viernes 7 de octubre. Vamos a tener unas sesiones bien interesantes como las estoy diseñando. Tenemos un cupo limitado realmente, vamos a utilizar unas aulas de allí muy buenas que hay en el Centro de Estudios Políticos, y entonces, bueno, además como esto juega mucho en el sentido de lo político, yo soy facilitador en pues vamos a estar trabajando allí, que queda sí, porque además tú llevas muchísimos años trabajando con la Católica en el diplomado de gobernabilidad, ¿cierto? Sí, dando las clases del módulo de movilización social, que también lo he manejado con un concepto muy específico de cómo la movilización genera cambios, ¿no? Ok, entonces va a ser en Caracas. En Caracas. En los espacios del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello. Católica, que eso está muy cerca del San Ignacio. Sí, frente del San Ignacio. En la sede que está allí en Centro San Javier se llama el sitio. Perfecto. ¿Qué requisitos necesitan las personas? O sea, ¿cuáles? Bueno, inscribirse. Estamos abriendo las inscripciones y hacer un pago específicamente de la inscripción y luego en el propio sitio. ¿Ya tienen diseñado cómo es el proceso, cómo se inscriben las personas, si hay personas en este momento interesadas? Toda la información a través del Instagram. De 3C y Acción, que está ahí en el generador de caracteres. Básicamente por allí lo vamos a estar informando.
para que además haya movimiento y vayan a 13 y acción. Perfecto, está bien. Bueno, Iván, una de las cosas que para mí es muy importante y te quería comentar porque previo al programa nos estuvieron escribiendo. Hay personas que están interesadas también, antes de despedir y quiero comentártelo, hay personas que están interesadas en recibir la formación, pero son del interior, ¿ok? Hay personas que nos escribieron desde Valencia, aunque yo creo que Valencia está muy cerquita de Caracas, ¿ok? Y pueden participar perfectamente. ¿Qué horarios va a ser el taller? ¿Tienes los horarios? Sí, el primer viernes va a ser de 4 a 7 de la tarde y el segundo viernes es todo el día. O sea, el segundo viernes vamos de 9 hasta las 4 de la tarde con almuerzo incluido. ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Qué rico! Pero sí es rico además hacer un taller así. Las personas... Son 12 horas en total. 12 horas. Las personas durante el taller van a tener alguna producción, o sea, van a producir material, o sea... Van a tener unos ejercicios que le permiten adaptar la metodología a lo que hacen. Eso es lo que vamos a hacer. O sea, que yo puedo llevar, por ejemplo, mi problemática, mi caso social, si estoy en una ONG o si estoy como activista, como defensora de derechos humanos o derechos de la mujer, puedo presentar allí y allí mismo trabajo la metodología y la propuesta con ustedes. Así es. Sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, ya saben, así que están cordialmente invitados. Creo que es una herramienta novedosa en Venezuela, que además está de la mano de una persona sumamente profesional que tiene muchísimos años trabajando en esta área como comunicador, como politólogo y además, bueno, por supuesto, como cineasta con un enfoque y con una visión de cambio. Gracias, Iván. Gracias por la invitación. Espero seguirte acompañando en estos procesos. Los espacios de nuestro programa siempre están abiertos para ti. Y bueno, ya ustedes ya saben, los esperamos en 3C y Acción. Cine, Comunicación y Cambio. Síganlo allí en Instagram y a partir de Instagram escriban al DM y por allí seguramente todo el equipo de Iván va a poderles brindar toda la información. Las fechas repetimos, 30 de septiembre el curso y 7 de octubre. Pero, o sea que ya estamos sobre la fecha, se tienen que inscribir rápidamente. O sea que, bueno, escriban allí a 3C y Acción y el equipo de Iván los va a poder asesorar y acompañar. Gracias, Iván. Gracias por este espacio que nos diste. A todos ustedes, gracias por acompañarnos todos los viernes aquí comprometidos para poderles llevar un contenido de calidad, poderles abrir un poco de conciencia, de reflexión y efectivamente de cambio, porque definitivamente queremos una Venezuela mejor. Pero esa Venezuela mejor parte por nosotros mismos. Así que ya sabes, todos los viernes tenemos una cita aquí, a través de mi casa, en TNO Radio. Conéctate todos los viernes a las 11:10 de la mañana por www.tnoradio.com. Este programa llega a ustedes gracias al compromiso de nuestros anunciantes, la Gran Pulpería del Libro.be, la Gran Pulpería del Libro que está ubicada en la Tercera Avenida de las Delicias de Sabana Grande. Bueno, mi tienda de accesorios preferida. Quiero que este fin de semana pasen por allá, por Paseo Las Mercedes, en el sector La Cuadra, que les va a poder atender, pues bueno, un equipo de mujeres sumamente bellísimas, con un compromiso. ¿Saben qué es lo mejor? Además de temporada, que tú entras y te va a poder asesorar en todo lo que tú quieras. Vas a poder salir a lo mejor con una prenda, la que menos te imaginabas, y cuando te ves en ese espejo tú dices, wow, qué hermosa. Por eso es que les hablo de temporada, mi tienda preferida, donde además no solamente calidad, sino buena atención. Síganos en Instagram, @detemporada.moda. Ajica, el picante con 5 niveles diferentes de picor, de la mano de una creadora, artista plástica, culinaria. Bueno, ¿quién mejor que ella para poder educar tu paladar con 5 niveles diferentes de picor? Ajica. Sigue su cuenta en Instagram, ajica.be. Y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, así que ya saben. Cervecería Aurelia, la cerveza artesanal, la rubia de Cervecería Aurelia te regala una cerveza especialmente hecha para ti. Así que ya sabes, sigue su cuenta en Instagram y visita todos los locales en Caracas donde puedes degustar y disfrutar una cerveza refrescante. Sobre todo en un viernes y después de un picante como el de Ajica. Qué mejor forma de disfrutarlo y de refrescar ese paladar. Visita su cuenta en Instagram, @cervecería Aurelia. Y bueno, ya saben, este programa llega a ustedes
ustedes gracias a mi equipo, o equipo que está aquí detrás de cámara, comprometido con ustedes. En la dirección general, Carolyn Méndez. En la dirección de administración, Bárbara Caguán. En la dirección de producción, Brian Agros. Ingeniería en sistema, Antonio Calderón. Leonardo Uzcate, que nos acompaña en los controles, y en la producción ejecutiva de este espacio está a cargo de Lenín Arteaga. Voz off, Gustavo Gómez, y como ustedes saben, Karina Oval, con muchísimo compromiso y respeto para ustedes, llevando la conducción y la producción general de este espacio. Certificado de locución número 58.233. Nos vemos el próximo viernes. Se les quiere mucho. Chao, chao. Pásenla rico este fin de semana. Y acción. El cambio social se planifica y el cine te muestra un camino. Vive esta experiencia formativa de cine, comunicación y cambio. Con Iván Zambrano Bencomo, el cambio está en tus manos y el cine potencia tu impacto. 3C y acción. Bajo la dirección y producción de Karina Oval. El lado humano del poder. TNO Radio presenta Mujeres de Terciopelo al Día, tu espacio para conocer y compartir el poder de una idea, el reto de lograrlo y el propósito de disfrutarlo. Mujeres de Terciopelo al Día, conducido por Karina Oval, el lado humano del poder.